Ah, genial. Ya está, ¿no? Vale, pues si quieres, páusalo y ahora cuando entre alguna persona más ya le das Sí, otra vez a grabar y luego ya comenzamos la sesión. ¿Te parece bien? me parece bien. Voy a hacerlo. Ya. Buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí para esta charla sobre trastorno bipolar y fotografía de la mano de Juan Hernández, un mexicano del 71 viviendo por Bélgica, profesor universitario, fotógrafo, escritor y con más que una aventura y experiencia profesional. Juan, como muchas de las personas que formamos la comunidad de experiencia bipolar y la asociación, pues también está diagnosticado del trastorno bipolar. Y bueno, pues no voy a contar su experiencia porque la verdad es que tiene historia para rato. Entonces, bueno, si alguien quiere conocerla en detalle, les invito a leer la entrada que compartiremos en los comentarios y que está accesible desde la web de la asociación. Y nada, pues sin más, pues voy a dar paso a Juan pues para que os hable sobre el trastorno bipolar, la fotografía, cómo podemos utilizar esta herramienta del arte pues para canalizar un poquito lo que sentimos, lo que padecemos, lo que se nos pasa por la cabeza, cómo podemos utilizarla como una herramienta pues de psicoeducación pues para gestionar mejor la enfermedad. Y por mi parte, eso es todo. Sintiéndolo mucho, no voy a poder acompañarlos porque tengo otro compromiso de que una amiga se casa, pero bueno, la sesión está siendo grabada y la veré porque realmente creo que es una charla de mucho valor. Decir que bueno, que esta es una iniciativa que nació de Juan y se la agradezco sinceramente y de todo corazón. Y bueno, pues así un poquito a modo de spoiler, decir que la idea es empezar con una charla para dar paso a una posible formación, taller en septiembre sobre fotografía con vistas a un posible concurso de fotografía si la gente pues tiene interés. Y nada, doy paso a Juan y muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, muchas gracias a los que están conectados y a todos los que puedan después ver esta charla. Y voy a comenzar leyendo una breve biografía que publiqué cuando me hicieron el favor de publicarme una novela en Alicante. Y dice: Juan Francisco Hernández nació en la Ciudad de México, ha sido cowboy en Veracruz y ha dado trabajo a un hombre que había matado a otro hombre en defensa propia. Ha estado 2 veces a punto de morir arriba de un glaciar y otra vez por mano propia. Ha abrazado árboles en el desierto de los leones, un sitio que ni es desierto ni tiene leones. Ha trabajado en la bolsa de valores, donde cultivó el mismo sueño que Picasso: tener mucho dinero para vivir tranquilo como los pobres. El primer sueño no lo ha conseguido, pero el segundo casi lo consigue varias veces. Ha estado sin instrucción 7 veces, saltando en paracaídas. Ha estado 2 veces en el ojo de un huracán. Ha viajado a la Sierra Tarahumara, siguiendo los pasos de Antonín Artaud, donde fue perseguido por los nativos por espiar un entierro rarámuri. Ha pasado todas las tardes en compañía de un vagabundo, pintor y esquizofrénico, y ha visto cómo los servicios sociales se lo llevaban moribundo a un hospital. Ha escrito con un seudónimo un libro sobre ese vagabundo y otros 10 libros más, de los cuales solo ha conseguido publicar la mitad. Ha presenciado cómo ahorcan a un caballo viejo agonizante, ha quemado todas sus naves 2 veces y ha soltado lastre y muchas más. Y todo esto, como escribió Iñaki Uriarte, el escritor vasco,
Le ha sucedido en una vida en general muy tranquila, pacífica y sin grandes sobresaltos. Yo creo que eso es un poco la vida de nosotros, los que tenemos la condición bipolar, ¿no? Tenemos vidas muy emocionantes, esa es la verdad, vidas muy diferentes. Bueno, voy a pasar directamente a la presentación. Yo hago fotografía desde hace 11 años. Empecé aquí en Bélgica y descubrí que la fotografía, como cualquier tipo de arte, como lo sabemos nosotros, es una excelente forma para expresarnos, es una excelente forma para canalizar el trastorno bipolar. A mí me ha ayudado infinitamente, incluso yo he bajado muchísimo, estuve un tiempo sin medicación, la retomé, ahora estoy únicamente con litio, y la verdad es que con un poco de litio y con este tipo de actividades como la fotografía, la verdad es que he logrado controlar bastante bien el trastorno. Bueno, voy a empezar. Esta es una fotografía que hice, la que se ve en un inicio. Es un amigo mío, un escritor, con un espejo y, bueno, intentando que tuviera algún simbolismo. Bueno, entonces, la primera lámina se llama el trastorno afectivo bipolar, una condición. Este dibujo lo hizo Fardali Sadeh, que es un amigo mío de Irán, que es un dibujante extraordinario, y me parece que es un dibujo que representa muy bien las dos caras de la manía, la depresión, todo esto que siempre simbolizan con el trastorno bipolar. Bueno, cuando hablo de que es una condición, hablo de que a mí no me gusta llamarla enfermedad, y mucho menos enfermedad mental, porque a nosotros una enfermedad no nos define como personas. A nosotros lo que nos define como personas es lo mismo que define a todo el mundo, es decir, somos personas normales, nada más que tenemos mucho más emociones. Nuestras emociones están mucho más desbordadas, hacia abajo y hacia arriba, y eso a veces puede ser peligroso y a veces, y para nosotros puede ser doloroso, y no es fácil vivir con ello. Todos nosotros sabemos que no es fácil vivir con ello, pero entonces yo siempre trato de referirme a que yo tengo una condición de vida. Y yo creo que muchos lo vemos de esa manera. La siguiente lámina, hablo de una oportunidad. Con el tiempo, al principio, el trastorno bipolar era para mí un gran problema. Me costó mucho trabajo aceptar el diagnóstico, mucho trabajo realmente. Pero poco a poco, y sobre todo en los últimos años, he encontrado que el trastorno bipolar es una oportunidad de crecimiento humano, de crecimiento espiritual, de crecimiento en general, tanto en la manía como en la depresión, como en la eutimia. ¿Cómo en la manía? En la manía, bueno, yo creo que la manía, aunque tenemos que evitar tener manías, por supuesto, e incluso cuando empieza la hipomanía, tenemos que detenerlo, ¿no? Pero muchas veces no podemos hacer nada y nos vamos a la manía. Pero la manía es un episodio sumamente creativo. Y nosotros podemos utilizar, cuando regresamos a la eutimia, por supuesto, pero también cuando estamos en la manía, podemos canalizar esa manía hacia la creatividad. Porque estoy convencido de que los que tenemos la condición afectivo bipolar, tenemos también mucha creatividad porque nuestro cerebro va muy rápido, porque tenemos muchos pensamientos, muchas ideas, y eso lo podemos aplicar de muchas maneras. En el arte, definitivamente, pero también en la ciencia y en muchas cosas. Y no por nada vemos tantos bipolares que tienen tanto éxito en tantos campos distintos. En la depresión para mí es todavía más importante. Para empezar, porque ahora soy más depresivo. Comencé siendo más maníaco, pero ahora soy mucho más depresivo. Y la depresión es como todos sabemos, yo aquí le estoy hablando a personas que hablamos el mismo idioma. Pero también para luchar contra el estigma, es importante hablarles también a los que no hablan nuestro idioma. Y la depresión es como un pozo sin fondo, oscuro, oscuro, oscuro. Y sin embargo también nos sirve como un contrapeso, nos sirve como un opuesto. Es en ese pozo oscuro donde nosotros apreciamos la luz. Es ahí en donde vemos todas las partes más oscuras de nosotros, pero también del ser humano. Pero sobre todo podemos ver lo que significa la luz. Y muchas veces, si no viéramos tanta oscuridad, no podríamos ser capaces de ver tanta luz. Entonces, yo aseguro que los que tenemos trastorno bipolar somos personas con una capacidad enorme para ver la luz. Y por último, la eutimia.
En la eutimia nosotros aprendemos de la manía, de la depresión, del dolor, del sufrimiento, de la medicación, de todo esto que pasamos, de todas las pérdidas que vivimos, a veces pérdidas de personas, pérdidas económicas, etcétera. Nosotros aprendemos varias cosas. Una de ellas es, aprendemos la empatía. Nos volvemos empáticos con otras personas que viven lo mismo que nosotros, pero también que viven otras cosas. Yo he descubierto en mí que yo puedo ser muy empático al ver a una persona sufriendo en la calle, porque yo he sufrido tal vez algo distinto, yo nunca he estado en la calle viviendo, pero he sufrido. Y entonces las personas que han sufrido normalmente desarrollan, saben ponerse en los zapatos de los que sufren y entonces pueden hacer algo por ellos, aunque sea algo pequeño. No tienen que ser grandes cosas. O sí, ¿no? En la eutimia también aprendemos a disfrutar las cosas simples. Hemos pasado por tanto que de pronto ir a beber un café, un té, estar tranquilos, leer un libro o simplemente mirar o conversar con una persona con la que nos sentimos a gusto, puede tener un valor enorme para nosotros que probablemente no lo tendría si no fuéramos bipolares. Entonces, para mí, la bipolaridad es eso, una oportunidad de crecimiento espiritual y humano. Voy a pasar a la siguiente lámina. Bueno, por último, digo también que la bipolaridad es una forma de vida. Nosotros tenemos que hacer de esto una forma de vida, es decir, tenemos que abrazar nuestra condición, tenemos nosotros que ser muy conscientes de ella, aceptarla a plenitud y entonces hacer lo que tenemos que hacer para estar bien y también para poder dar algo a los demás, para que esto no se quede nada más en nosotros y en el sufrimiento, sino para que podamos ofrecer algo a los demás y entonces le demos sentido a nuestra condición de bipolares. Lo primero son los medicamentos. Yo tomé todo tipo de medicamentos, todo. Algunos que me cayeron muy bien, otros que me cayeron muy mal. Un medicamento que me hizo engordar 30 kilos y que no he terminado de bajarlos. Lo siguiente es la terapia psicológica. Cada quien se adapta a una distinta. Yo he encontrado que la cognitivo-conductual es la mejor porque es la que nos mantiene en el aquí y en el ahora. El apoyo del círculo cercano, amigos, familiares, personas como nosotros que nos apoyamos o que podemos apoyarnos, el apoyo de las autoridades, y con esto me refiero sobre todo a las autoridades de salud, que tenemos que estar muy pendientes y siempre exigiéndoles a las autoridades que vean por nosotros y que vean por todas las personas que tienen lo que está catalogado como enfermedad mental, que, repito, no me gusta llamarlo así, pero es como está catalogado. Higiene de vida. La higiene de vida es dormirnos a buena hora o al menos dormir las horas suficientes, porque sabemos que si dormimos poco, esto nos puede disparar a una hipomanía, a una manía, a una depresión, nos puede desestabilizar. Terapias alternativas, que hay muchas terapias alternativas. Yo considero la fotografía y la escritura como formas de terapia, pero bueno, también están otras terapias, ¿no? Están terapias budistas, por ejemplo, o la meditación o el yoga. Cada quien va encontrando lo que es para uno. Pasatiempos, donde yo también podría meter la fotografía como un pasatiempo. Y, perdón, me ha faltado la ñ, el acento de la ñ, pero las pequeñas cosas. Y para mí esto es importantísimo. Es decir, nos tenemos que centrar en las pequeñas cosas. A mi madre, que ya murió, decía, cuando las cosas se ponen difíciles, es mejor partir el día o las semanas o los meses en pequeños pedacitos e ir viviendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces tenemos un día muy difícil, ¿no? El otro día yo tuve un día una depresión terrible, en donde no le encontraba sentido absolutamente a nada en mi vida y me duró todo el día en esta depresión. Y entonces recordé esto y empecé a dividirlo así como por minutos y por horas. Bueno, a ver, esta hora voy a estar con mi hijo, voy a hablar un poco con él. La siguiente hora voy a ir a un café que me gusta mucho, me voy a sentar y voy a leer 2 páginas de un libro. Eso, ¿no? Como vivir la vida en pedacitos. Y eso nos facilita las cosas y nos ayuda como a que pasen estos episodios. Y también a que tengamos más control. Al final de cuentas, de eso se trata
toda la higiene de vida, a que tengamos un poquito más de control. Voy a pasar a la siguiente lámina. Bueno, y aquí es donde voy a entrar directamente a hablar de la fotografía. Lo primero que voy a decir es que la fotografía es algo que podemos hacer, no importa si es con una cámara analógica, con una cámara, ¿no? Una cámara de carrete, o es con una cámara digital, o es con el teléfono. No importa realmente el instrumento, lo que importa son las imágenes, y más que las imágenes es lo que nosotros conseguimos expresar a través de esas imágenes. Hoy en el mundo, en las redes sociales, está el mundo lleno, está saturado de imágenes, pero hay muy pocas fotografías, porque las fotografías tienen que tener algo más. Hay una frase que dice que la belleza, cuando tiene un significado, o cuando es significativa, cuando tiene un significado agregado, es cuando vale la pena. Y si no, entonces la belleza puede convertirse en algo banal. Y es lo que vemos en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, todo el tiempo, ¿no? Vemos muchas cosas bellas, pero que pueden ser banales, es decir, que la ves y cambias la página y se acabó. En cambio, cuando tú ves la belleza, pero con un significado, incluso la fealdad puede tener belleza, nos detenemos un momento porque esa emoción nos comunica algo. Bueno, entonces ya pasando directamente, voy a hablar rápidamente de la teoría del arte de Carl Jung, porque esto de la fotografía, en realidad, no es una pequeña charla muy corta sobre fotografía nada más. Realmente es una charla sobre el arte, porque cualquier arte que hagamos, pintura, escultura, fotografía, etcétera, nos va a ayudar de la misma manera. Bueno, Carl Jung, que es este psiquiatra suizo muy importante que colaboró con Freud, pero al final se hizo a un lado de Freud, decía que el arte permite la exploración y la sanación de la mente y del alma. Y estoy leyendo aquí. También que el arte puede expresar pensamientos, emociones y conflictos internos de una manera no verbal y simbólica. El arte revela aspectos del inconsciente y permite el proceso de autoconocimiento y de sanación. El arte tiene el poder de conectarnos con nuestro yo más profundo y ayudarnos a entender y a enfrentar los desafíos de la vida. También el arte nos proporciona una salida creativa y liberadora para las emociones y para los pensamientos reprimidos. Entonces parecería como si Jung nos hubiera leído la mente, ¿no? Esto es todo lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos sanar nuestra mente, sanar nuestra alma. Necesitamos expresar esos pensamientos que tenemos, esas ideas, esas emociones, esos conflictos internos. Necesitamos buscar qué hay dentro de nuestro inconsciente, conectarnos con nosotros mismos y también con los demás para poder enfrentar el día a día y tener una salida creativa, liberadora a lo que a veces es mucho sufrimiento. Bueno, y ahora voy a hablar de los beneficios que yo he descubierto en mi propia experiencia en 11 años de hacer fotografía, y los he dividido en dos categorías. Primero, los beneficios terapéuticos relacionados al trastorno afectivo bipolar, y los beneficios artísticos. Y bueno, voy a empezar con los terapéuticos. Primero, la motivación. Esto es muy importante. Cuando estamos deprimidos, por ejemplo, no tenemos motivación alguna para salir de la casa, ¿no? Y a veces pasamos días, semanas, hay personas que meses sin salir de la casa o saliendo nada más para hacer una compra y volver. Todo parece oscuro, todo parece como lleno de una neblina, ¿no? Y cuando yo tengo una cámara en la mano, yo tengo una motivación, ¿no? Salgo con una cámara en la mano y salgo con ¿qué me puedo encontrar allá afuera? Ya estoy motivado para salir a encontrar una imagen que en esta depresión pueda representar lo que estoy sintiendo. Y claro, ya después puedo mostrar a los demás esto que estoy sintiendo a través de la imagen. Entonces no todo se queda ya en el dolor. Es decir, no todo se queda en siento esta depresión, me duele mucho, porque sabemos todos que es un dolor psíquico, es un dolor como muy profundo, un dolor que no se puede describir a veces, y ahí se va a quedar. Y nadie me entiende, porque nadie siente lo que yo estoy sintiendo. A veces los mismos miembros de mi familia no me entienden, ¿no?
Pero en cambio ahora muestro una imagen en la que logré captar este dolor. Puede ser tal vez, yo practico la fotografía callejera, que ahora explicaré brevemente lo que es, y también el retrato. Pero puede ser un paisaje, ¿no? También. Yo quizás hago un retrato en el que describo el dolor que yo siento en esa persona, que quizá no está sintiendo mi dolor, o quizás sí. O en la calle, en una escena que encuentro, porque yo hago una especie de escenas teatrales o cinematográficas, o trato de, a través de la calle, encontrar historias, ¿sí? Contar historias. ¿Qué historias? Las que quiero contar de acuerdo a mi estado de ánimo. Bien, segundo beneficio, canalizar la creatividad. ¿Sí? Entonces, esto es sobre todo cuando estoy en hipomanía. Y entonces es cuando estoy hablando mucho, pensando mucho, con muchas ideas, muchas de ellas irrealizables, ¿no? La verdad, pero muchas no, muchas realizables. Y la fotografía hace precisamente eso. Hace mis ideas, por más locas que parezcan, las hace realizables. Y eso es muy interesante. Siguiente, enfocarse, lo que es el mindfulness. Es enfocarme en una cosa, es decir, no estar enfocado todo el tiempo en qué mal estoy, qué mal me siento, esto no va a pasar, esto me está afectando, todo lo que llegamos a experimentar cuando estamos en diferentes episodios, sino nos enfocamos en las imágenes que queremos tomar y muchas veces después de tomar esas imágenes, el malestar se ha ido. La siguiente es la autoexpresión, que está muy relacionado con lo anterior. Es cómo me puedo expresar a mí mismo, cómo lo puedo expresar. Lo siguiente, el ejercicio físico. Cuando yo salgo a hacer fotografía de la calle, a veces camino kilómetros. Yo vivo en una pequeña ciudad en Bélgica que se llama Mons, pero yo viajo a Bruselas, que está a 45 minutos de aquí. Me bajo en el metro y camino todo el día por las calles, a veces 8 horas, y estoy buscando imágenes, personas que me llamen la atención, imágenes que me llamen la atención. Esto es absolutamente legal, es decir, al menos en Bélgica, en España también lo es. Hay países donde no, pero son muy pocos, donde yo puedo ir y tomar fotos a la gente en la calle. La fotografía callejera es una parte de la fotografía documental, es como un subgénero. Y entonces, con esto yo también estoy documentando la vida de hoy para el futuro. Fotos de hace 100 años que vemos hoy. Una persona así de loca como nosotros que hacemos fotografías salió a la calle e hizo unas fotos. Bueno, entonces se hace mucho ejercicio físico y sabemos que el ejercicio físico pues nos activa las endorfinas, nos ayuda con la dopamina y nos mejora el estado de ánimo. Entonces, en depresión es excelente, en hipomanía también, y en eutimia también. Porque como decíamos, en la eutimia es el momento de cosechar todo aquello que hemos visto, sentido en la depresión, todo aquello que hemos visto, sentido en la hipomanía, y hay que esperar que no llegue nunca, pero en la manía. Bueno, es también una terapia visual. Mirar cosas es una terapia visual. Si miramos un árbol con detenimiento, estamos teniendo una terapia visual que tiene una serie de efectos en nuestros neurotransmisores. Una imagen tranquilizadora nos tranquiliza, una imagen perturbadora nos perturba, ¿no? Esto es bien importante en la lucha contra el estigma, que es compartir y ser útiles. Yo mis imágenes las comparto en mi Instagram, por ejemplo, y las he compartido en muchos lugares. He hecho algunas exhibiciones de foto, algunas importantes, otras muy... he hecho desde en un pequeño café hasta en la exhibición más grande de Europa que se ha hecho también me han llamado. He publicado en revistas, pero todo esto fue un proceso. Al principio mis imágenes no eran muy buenas y cada vez fueron un poco mejores. Por supuesto, siempre pueden ser mejores, pero compartirlas me hace ser útil porque el mundo necesita un trabajo que valga la pena, ¿no? Un trabajo artístico que valga la pena. Entonces, compartir también es luchar contra el estigma, porque yo puedo salir y decir, sí, a ver, yo soy bipolar, pero ya dejen de decirle bipolar a todo el mundo nada más porque a veces se enoja y luego se ríe. No, 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 no. Yo tengo una serie de talentos, como los tiene cualquier persona no bipolar, pero yo, gracias a mi trastorno bipolar, puedo ver cosas, puedo sentir cosas y después ponerlas en imágenes, pinturas, música, etcétera, etcétera. Y entonces yo puedo luchar de esa manera contra el estigma y decir, qué bien, o sea, gracias a Van Gogh
tengo esas pinturas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O gracias a Mel Gibson tengo esas películas, hablando de dos personajes bipolares de diferentes épocas, ¿no? La conexión con la naturaleza para las personas que hacen paisajes, a veces hago paisajes, y también con otras personas. Yo a veces quedo de hacer unos retratos, a veces me llaman, a veces yo busco gente para hacerle retratos. Y voy a hacer el retrato y tengo mucha pereza de ver a la persona, no me siento bien, no quiero hablar mucho. O sea, hoy afortunadamente me siento bien y estoy hablando mucho, pero hay días que no quiero hablar mucho. Pero estoy con esa persona y la conexión humana, empiezo a hablar, porque para hacer retratos tenemos que conocer primero a la persona. Y empiezo a hablar, a ver quién es, a conocer su historia, a ver que todos tenemos historias difíciles, bipolares o no, y todos tenemos historias maravillosas que contar. Y entonces esto me motiva, de alguna manera a veces me obliga a tener esa conexión humana. Y por último, manejo del estrés, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el ejercicio, etcétera, me ayudan a manejar mi estrés. Voy a hablar rápidamente de lo que son los beneficios artísticos, porque ya he hablado un poco de eso. Plasmar en imágenes nuestra visión del mundo, es decir, todos tenemos una cosmovisión que es resultado, pues ya sabemos, de todo lo que hemos leído, escuchado, experimentado, viajado, personas que hemos conocido, ¿no? Todo eso nos da una cosmovisión del mundo, ¿no? La cultura de la que venimos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy latinoamericano, pero vivo en Europa, entonces tengo una cosmovisión del mundo distinta quizá que la de los europeos o de la de los asiáticos. Todos tenemos una cosmovisión del mundo, ¿no? Y también una visión distinta de las personas. Y en esas imágenes, esa visión se plasma necesariamente. Algo bien importante que es encontrar lo ordinario que hay en lo extraordinario. Y yo creo que nosotros, que tenemos la condición bipolar, somos excelentes. Lo tengo comprobadísimo, no solo en mí, sino en otros amigos que tengo bipolares, de que tenemos una enorme capacidad de encontrar las cosas extraordinarias que hay en lo ordinario. Encontrar la belleza, contar historias, narrar historias, que es algo que es importantísimo para todos. Pero narrar, por ejemplo, yo tengo la impresión de que todas mis fotografías, o lo que yo escribo, que me gusta mucho escribir, es mi historia, ¿no? Todas las fotografías juntas son una parte de mi historia. Y cuando yo hago un retrato o una fotografía, yo me estoy retratando a mí también, ¿no? Entonces yo me puedo ver y puedo ver mi historia. Y la idea de la historia no es juzgarla, sino la idea de la historia es entenderla desde mi punto de vista. Bueno, y por último, comunicar emociones, comunicar ideas, perspectivas y mostrar cultura. No es lo mismo si yo hago fotografías en Perú, en Machu Picchu, ¿no? En estos lugares extraordinarios, que si los hago en las calles de Bruselas, estoy mostrando una cultura diametralmente opuesta. Bueno, y para terminar y pasar a, si es que las hay, preguntas y respuestas, bueno, voy a enseñar 13 de mis fotografías y brevísimamente voy a explicar quizá alguna de ellas. Bueno, estos son tres paisajes que he hecho en la carretera. Los he hecho avanzando en el coche, aunque yo prefiero andar en bicicleta y en tren. Aquí iba en coche y bueno, son 3 paisajes distintos. Aquí me encontré con un gato negro, aquí había mucha neblina y aquí había unas nubes extraordinarias. Y vamos directamente a las fotos. Ella se llama Talu y es una amiga y modelo, actriz francesa. Y le he hecho una infinidad, pero una infinidad de retratos. Y bueno, aquí yo quería como captar lo que hay adentro de su mirada. Es una mujer muy profunda y yo quería capturar como esa profundidad que hay en ella. Esta es simplemente una fotografía de la estación del sur, Midi se llama, de Bruselas, y el tren viniendo. No hago muchas fotografías a color, esta es una de ellas. Este es un joven que vive o vivía, ya no sé dónde viva ahora o si viva, porque estos jóvenes que viven en la calle aquí en Bélgica tienen una esperanza de vida muy corta, ¿no? Él se drogaba muy fuerte, bebía mucho alcohol, y bueno, esa es otra, hablando de la higiene de vida. Yo hace 14 años bebía mucho alcohol también y lo dejé al 100% y mi vida mejoró mucho desde que dejé el alcohol. Y ahora bebo 0. Pero bueno, yo quería un poco mostrar
el rostro y ver qué tanto me podía decir este rostro de la vida de esa persona, pero también de mi vida, ¿no? Entonces, por eso hice un acercamiento a su rostro para sacarlo muy cerca. Voy a continuar. Esta es una típica escena de calle. Es una chica cruzando también ahí en Bruselas. Y bueno, y la sensación que pueda dar, ¿no? Esta imagen, ¿no? Una sensación urbana de todos los días. Este es otro chico, mismo caso también, un chico que viviendo en la calle, pidiendo dinero en la calle y que tienen conversaciones muy interesantes también y también con una mirada muy profunda y bueno, también me interesó mucho su historia en un retrato. Esta es una fotografía que yo hice estando un poquito en mi hipomanía. Él es un director de cine, también un actor que ha hecho es congolés, vive en Bélgica y ha hecho una película recientemente muy interesante que se llama Yuwa, muy interesante. Es un gran amigo él. Y bueno, estábamos en un café y en esta medio hipomanía que yo tenía estaba muy creativo y dije, a ver, ¿puedes abrir el periódico? Y dije, ¿cómo puedo yo hacer algo distinto? Bueno, vamos a romper el periódico y léelo. Y vamos a ver qué puede decir esta fotografía así. Bueno, aquí también está David Bowie en una revista y es otro retrato callejero. Y es donde bueno, un personaje de la revista me dice silencio, ¿no? Sin que lo tenga que decir el personaje que sostiene la revista. Y bueno, y podría tener todas las interpretaciones que queramos porque cada fotografía, cada uno la interpreta. Esta es Talu otra vez, es ella, perdón, Talu, con otra chica que se llama Ninon. Esto es a través de un vidrio. Y lo interesante es, antes de que les hiciera yo el retrato, ellas se pusieron era un día que había mucha neblina, había llovido, y se pusieron con el dedo a dibujar en el vidrio. Entonces me pareció muy interesante porque al final era como tener tres retratos. Estas dos mujeres, ella mirándola a ella mirándome a mí o mirando al lente, con una mirada también muy interesante, pero aquí había un tercer retrato que había sido dibujado por ella, por Ninon. Entonces es muy interesante porque esto salió de la cabeza y de la mano de ella, del dedo de ella prácticamente. Entonces es como un desdoblamiento de ella, es muy interesante. Bueno, esta fue una idea también que tuve en algún momento. Él es el camarero del café al que voy todos los días, se llama Clemón. Y un día le dije a Clemón, ¿te puedo hacer unas fotografías? Tuvimos ahí un pequeño paraje. Y antes de ir pasé al supermercado, compré dos peces y dije, vamos a ponerlo como si fueran los ojos de Clemón. La verdad es que esto es algo que ya se ha hecho mucho, esto es un cliché, es un lugar común. Ya se ha hecho mucho, ¿no? Poner, por ejemplo, ojos de pájaros enfrente de la gente. Pero dije, no me importa, quiero repetir el cliché. Y curiosamente me gané un concurso de las cámaras Leica, que son las cámaras alemanas. Bueno, mi fotografía fue premiada y fue publicada, entonces estuve muy contento de darme cuenta que a veces lo que pensamos que es un cliché, un lugar común, algo que todo el mundo ha hecho, si le damos nuestro toque personal, puede tener éxito. Y creo que esa es la última fotografía. Él se llama Bless, él es un actor que ha salido en algunas series de Netflix, aquí en Bélgica. Y podemos pensar que esta es una lágrima porque está triste, ¿no? Aquí tenemos la lágrima. De hecho, la fotografía se llama La lágrima. Y no, en realidad hacía mucho frío y es una lágrima de frío. Pero eso es lo maravilloso de la fotografía. Que nos permite de pronto a través de algo externo como el frío, representar una emoción, un sentimiento. Y además tiene un gesto como de estar muy triste. En realidad no estaba triste, después de eso estaba sonriendo, ¿no? Pero como les digo, es una especie, la fotografía es una especie nos permite crear una especie de teatro, una actuación, y a veces no. A veces nos permite tomar imágenes completamente reales. Bueno, y bueno, no sé cuántos estén conectados y si tienen preguntas y respuestas, con mucho gusto voy a responderlas. Voy a esperar un momento a ver si hay alguna pregunta, alguna respuesta. Y si no, bueno, terminaré la charla.
Creo que tengo aquí. Tienen los. Okay. Veo que todo el mundo tiene el micrófono apagado. Si alguien quisiera hacer una pregunta, tiene que desactivar el micrófono y esperar un momento. Si no hay preguntas, no hay ningún problema en absoluto. Y les daré las gracias por escucharme. Hola, Juan Francisco. Hola, Patricia, hola. Pues mira, yo solamente te quería preguntar si en algún momento tienes un bloqueo artístico, ¿cómo te desbloqueas? Y, por supuesto, tengo bloqueos artísticos todo el tiempo, absolutamente. Y la única forma que he encontrado de desbloquearme es continuar, intentar esforzarme, es decir, como un poco obligarme a hacerlo cuando estoy bloqueado. Mis bloqueos con la escritura, por ejemplo, son mucho más difíciles de desbloquear, porque a veces no puedo escribir y tengo historias que escribir y no puedo, y llegan a pasar meses en los que no escribo nada. Con la fotografía me parece mucho más fácil desbloquearme porque simplemente la fotografía es algo que me causa mucho entusiasmo y además es un entusiasmo que yo descubrí poco a poco, no fue algo, fue poco a poco que fue descubriendo esto. Hasta que no haces las fotografías no te entusiasmas. Y me obligo, esa sería la respuesta. Me obligo a seguir haciendo fotografías y de pronto veo algo ahí que me gusta y digo, ya me desbloqueé, ¿no? Muchas gracias. No, a ti, Patricia. Hola Juan Francisco, yo sí tengo una pregunta, pero no está relacionada con la fotografía. Sí, por Más- supuesto, claro que sí. Más bien con lo que has dicho antes, como que te ha costado muchísimo aceptar la enfermedad. ¿Sí? Yo llevo muy poco con el diagnóstico y me cuesta. Creo que aún no lo he aceptado del todo. Pues te quería preguntar si tienes algún consejo. Sí. Cuesta muchísimo trabajo. Bueno, primero es darle tiempo al tiempo. Cuesta muchísimo trabajo porque es como si nos pusieran un órgano ajeno, ¿no? Algo que no pertenece a nuestro cuerpo, en este caso a nuestro cerebro. Pero yo creo que la palabra sería como aceptación. Tenemos que trabajar poco a poco en la aceptación. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no es algo que suceda de manera inmediata, es algo que tenemos que trabajar con nuestro terapeuta, con las personas que les tenemos confianza, con nuestros amigos, y poco a poco decir, sí tengo esta situación, no la puedo cambiar, es crónica, la voy a tener toda la vida realmente. Aunque también es cierto que voy a tener momentos, yo los he tenido. Yo tuve 2 años en los que fui eutímico totalmente y entonces dejé la medicación pensando que me había curado. Fue un grave error, gravísimo, porque entré en una paranoia que me puso muy, muy, muy mal. Y esto no tiene tanto tiempo, que pasó. Entonces, sí, mi consejo sería como trabajar en la aceptación. Y es un poco como el duelo, ¿no? Es como cuando muere una persona o cuando terminas una relación que ya no puedes regresar a esa relación, tienes un duelo. Entonces, ahora lo que tienes es el duelo de la salud mental, vamos a llamarle así. El duelo de decir, o más bien diría yo de la salud emocional, porque no es tanto mental. No tengo la salud emocional que antes tenía, la he perdido y ya no la voy a recuperar. Es decir, siempre voy a estar experimentando este tipo de episodios, de sensaciones, de sentimientos, de emociones. Y así como cuando acepto que terminé una relación para siempre o que murió una persona y no va a regresar, entonces tengo que aceptar esta situación y pasar por las etapas del duelo, que sabes que en la tanatología hay muchas etapas del duelo, ¿no? Pues pasas tus etapas del duelo y lo vas a terminar aceptando. Date paciencia y va a ocurrir. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí que quiera preguntar algo? A ver, yo tenía una duda respecto a la pregunta de Patricia. ¿Siempre ha funcionado o ha habido veces que el bloqueo
has seguido y has sido incapaz de hacer fotografías? No, siempre ha funcionado. Lo que sí me ha ocurrido es que me he aburrido de hacer fotografías. Y una vez abandoné, en estos 11 años, abandoné como 7 meses la fotografía porque me aburrí. Y el problema es que me había obsesionado tanto, no sé si les pase a ustedes, bueno, en España dicen vosotros, ¿no? Pero de repente los bipolares podemos llegar a ser obsesivos. O en mi caso, puedo llegar a ser muy obsesivo. Me obsesioné de una manera impresionante con la fotografía. Yo nunca tomé una sola clase de fotografía, sino que yo aprendí solo. Y también veía un poco de tutoriales en YouTube, pero básicamente yo aprendí mirando fotografías y saliendo a la calle a hacer fotos. Entonces me obsesiona tanto que me aburrí, porque ya la obsesión ya era demasiada, ¿no? Pero después de esos 7 meses volví con mucho más fuerza. Y no, yo creo que más bien lo que es interesantísimo es ver los cambios que van en mi trabajo y cómo va desarrollando y va cambiando ese trabajo. Y la verdad es que va uno notando que cada vez es mejor el trabajo y que cada vez expresa mejores cosas. Ahora, por ejemplo, puedo decir que expreso más estabilidad que antes. Incluso una persona me decía, yo puedo saber cómo estás tú por 2 cosas. Por lo que publicas en Facebook y por tus palabras y por las fotografías que publicas en Facebook. Cuando hay mucho desorden mental, yo tiendo a hacer fotografías desordenadas, ¿no? Cuando hay mucho orden, mucha tranquilidad, fotografías más ordenadas y más tranquilas, ¿no? Sí. Otra pregunta. Claro que sí. Yo sobre todo cuando estoy en hipomanía, siento que tengo muchísimo que expresar, pero no he encontrado una forma de hacerlo al día de hoy. ¿Tú cómo y cuándo has entendido que la fotografía para ti era una pasión? Mira, de hecho yo creo que es bien importante que lo encuentres y lo vas a encontrar, vas a ver, porque las hipomanías tarde o temprano te van a llevar a encontrar algo. O sea, tú tienes un talento, porque todos tenemos talento, un talento, todos. Y yo soy de la idea que todos tenemos un poco la obligación de desarrollar nuestros talentos. Bueno, la fotografía llegó a mí de una manera muy curiosa. El día que nació mi hijo, tengo un hijo, mi hijo tiene 12 años, o sea, el tiempo que tengo haciendo fotografías prácticamente. Yo sí tengo ya 12 años haciendo fotografías, no 11. Y yo compré una cámara. Yo antes de eso había comprado únicamente cámaras desechables para mis viajes. Y no tenía idea de la fotografía, ni siquiera me interesaba. Y entonces fue la primera vez que compré una cámara un poquito más decente, vamos a decir, que no importa, no tiene que ser una cámara cara, para hacerle fotografías a mi hijo recién nacido. Y después salí fuera del hospital y empecé a hacer fotografías alrededor. Y después miré en el ordenador esas fotografías, dije, aquí hay algo interesante, y ahí empezó todo. Pero cuando lo pienso bien, las cosas nunca empiezan donde pensamos que empiezan. Las cosas siempre empiezan antes. Yo, en mi peor momento del trastorno bipolar, yo tenía más o menos en esa época, he de haber tenido 33 años, más o menos, y yo tuve que dejar de trabajar. Tenía un trabajo muy exitoso, yo era corredor de bolsa, dejé de trabajar, y entonces, bueno, estaba yo viviendo en un pequeño cuarto, en una situación muy complicada, pero en un barrio de la Ciudad de México muy bohemio, muy bonito, donde daban unos talleres de cine. Era cine básicamente de Luis Buñuel y ese tipo de cineastas de esa época, ¿no? Ingmar Bergman. Y entonces yo me apasioné en ese momento, un poco obsesioné por el cine. Entonces iba todos los días a los talleres. Y eso me llevó a inscribirme en un taller, bueno, un diplomado realmente de 1 año de guión cinematográfico. Entonces, mirar tanto cine y tantas imágenes, sobre todo cine en blanco y negro, y por eso mis fotografías son básicamente en blanco y negro, eso me llevó yo creo que ese fue el germen de esto, ¿no? Entonces, es eso. Tú tienes por ahí algo también, algo que va a germinar. Y no tiene que ser el arte necesariamente, puede ser cualquier otra cosa, puede ser una manualidad, puede ser cualquier tipo de arte, puede ser una inclinación científica. Es decir, tienes que buscar
qué me gusta hacer, qué disfruto hacer y en qué puedo yo dar algo, ¿no? Déjame decirte rápidamente, espero no hablar demasiado, porque hay una escritora, Clarice Lispector, brasileña. Ella decía, una cosa es el talento y otra cosa es poderlo hacer, ¿no? Entonces ella decía, la vocación es un llamado para hacer algo. Entonces tú puedes tener vocación. Por ejemplo, yo sentía vocación para la guitarra, pero nunca tuve el talento para la guitarra. Es decir, fui convocado por vocación, ¿no? Viene de ser convocado para tocar la guitarra y la verdad nunca la pude tocar. Y yo me frustré muchísimo. Yo tenía como 25 años, porque yo realmente quería tocar la guitarra porque me gustaba la música, pero no tuve el talento. La fotografía fue todo lo contrario, la literatura también. Yo tuve una vocación y cuando lo intenté vi que tenía talento. Por supuesto, no un talento estratosférico, pero no importa. No se trata tampoco de hacer genialidades. Se trata de hacer algo, algo que represente lo que yo siento. Entonces, lo vas a encontrar. Y lo vas a encontrar, y es bueno que lo encuentres porque, desde mi punto de vista, porque una vez que lo encuentres, va a ser terapéutico. Y además no tienes que quedarte con ello. Después puedes cambiar también. Se vale, ¿no? En realidad todo se vale. Muchas gracias. Hay unos comentarios, no sé si los ves. No veo los comentarios. Déjame, voy a abrirlos. Déjame ver dónde. Es que, sabes que no estoy muy acostumbrado al Zoom porque siempre utilizo, ya encontré aquí. Siempre utilizo Teams en el trabajo, pero ya los estoy viendo aquí. Ok. Sí, muchas gracias, ya los veo aquí. Ok, déjame leerlos. Gracias. Desde Venezuela. Has dicho que te ha costado mucho aceptarlo, ok. Ya hablamos de eso. Gracias por la charla, al contrario, gracias por escuchar. Gracias por el ejemplo tan esperanzador. Necesitamos esa esperanza. Al contrario, gracias. Sí, gracias. Ya he visto los comentarios. Creo que son todos aquí. 100. Ajá. Ok. Si hay alguna otra pregunta, comentario, algo, adelante, por supuesto. Y si no, terminaremos. Hola. Hola. Andrea, hola. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Pues mira, a mí me pasa algo parecido con yo soy médico y tengo algo muy personal, cierto estigma con el diagnóstico. Yo estoy diagnosticada desde hace 2 años y me gusta mucho el maquillaje. Lo disfruto mucho, es algo que me apasiona. He hecho cursos, pero siempre he tenido, porque cuando descubrí esto fue en un brote de hipomanía. Entonces, no sé si es que realmente me gusta o es que como estoy en hipomanía y me aferro a algo, pues es eso, ¿sabes? Entonces estoy en constante lucha entre lo que sí me gusta o que estoy en una hipomanía. ¿Cómo haces tú para saber que eso realmente te apasiona, te gusta de algo que es una hipomanía? Es que... Y tu comentario es bien interesante porque yo creo que nos pasa a todos los bipolares eso, ¿no? ¿Cómo distinguimos que lo que tenemos en hipomanía o en depresión es real, ¿no? ¿Por qué? Porque, o incluso cuando pasamos a la manía y podemos tener pensamientos más psicóticos, pues entonces aparentemente estamos un poco fuera de la realidad, ¿no? Yo la único que se me ocurre responderte sería con una pregunta, ¿no? ¿Lo disfrutas cuando no estás en hipomanía? ¿Disfrutas el maquillaje? Sí. Entonces sí lo es. Yo creo que lo es. No tiene que ver con la hipomanía. Y además el maquillaje a mí me parece algo bien interesante. Yo, por ejemplo, no entendía la moda y un estudiante mío en una ocasión le pregunté, bueno, qué es lo que le gustaba más hacer. Me dijo la moda y de ahí me dijo que la moda para él era un arte porque la moda le permitía a él expresarse, ¿no? Y yo creo que el maquillaje no solo te permite expresarte a ti, sino el maquillaje es como es muy interesante porque es como la fotografía, es como la pintura, ¿no? O sea, tú estás maquillando a una persona, es como si tú le estuvieras haciendo un retrato. Tú estás dándole a esa persona una visión personal. Yo cuando hago un retrato con la cámara, yo no estoy nada más
retratando a esa persona, sino la perspectiva, la imagen que yo tengo de esa persona, ¿no? Y tú haces lo mismo. Cuando tú maquillas a una persona, tú también estás allí, ¿no? Tú estás maquillando y estás dándole una visión que es tuya y muy personal. Entonces me parece también algo muy artístico y me parece algo que si te gusta, podrías tú realmente explotarlo, ¿no? Y explotarlo. Me gusta mucho y lo disfruto y lo hago, me maquillo yo, maquillo a mis amigas para bodas, para eventos, siempre me buscan para que yo las maquille y la verdad que lo disfruto un montón, pero siempre luego digo, jo, ¿será que estoy en hipomanía? ¿Será que...? Y bueno, estoy en esa constante lucha todavía. Y no te preocupes, yo lo que te diría es no te preocupes, hazlo, Vale. disfrútalo y desarrollalo. Gracias. ¿Okay? Espero ver si hay alguien más y si no terminamos. Me parece curioso que muchos de los que tenemos trastorno bipolar accedamos ahí a empleos de tipo artístico y tal. No Sí, sé, ¿no? Totalmente. Parecería estar relacionado con el trastorno, ¿no? no lo sé. Van Gogh parecía que también era bipolar y es pintor y tal. Sí. Creatividad artística, la Hay escritura. muchísimos. Yo no creo que todos los artistas sean bipolares ni que todos los bipolares sean artistas. Lo que yo creo es que el trastorno bipolar favorece muchísimo al arte y que el arte es como un terreno fértil para la bipolaridad, ¿no? Es decir, que creo que los bipolares tenemos algunas características, también los esquizofrénicos, algunas características que nos permiten hacer arte, pienso yo. Y una prueba de ello personal es que yo antes de que se me disparara la bipolaridad, como se me disparó, aunque yo creo que siempre desde niño fui ya muy ciclotímico, pero ya cuando se me disparó totalmente, que fue por ahí de los 30 años, 32 creo, ahí empecé a hacer arte. Es decir, que antes yo no hacía arte, en lo más mínimo. Al contrario, tenía una mente más hacia los negocios y eso. Yo creo que la hipomanía nos da creatividad, es decir, acelera nuestra creatividad. Y la depresión nos genera dolor. ¿Y qué es el arte, no? ¿O qué necesitan los artistas? Conocer el dolor y ser creativos. Esa sería mi opinión. Pero hay una cantidad enorme, tienes toda la razón, de bipolares que son artistas de todo tipo, ¿no? Es que yo ahora mismo, por ejemplo, soy programador y estoy como viendo un poco que es un vacío existencial, no sé. ¿Eres qué, perdón? Programador. Programador. Sí, yo como decía, no tiene que ser solamente el arte, ¿no? Es que tú puedes crear arte al programar, ¿no? Estamos de acuerdo, Sí, ¿no? también código puede ser ahí, código bonito, esas cosas. Totalmente. Sí, claro. Sí, y no nada más eso, porque también hay muchos bipolares científicos y innovadores, pero también emprendedores de empresas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, por eso yo soy de la idea, las chicas que ahora han hablado que no están todavía aceptando el diagnóstico, vamos viéndole el lado positivo, ¿no? Porque que nos cuesta mucho trabajo a veces, ¿no? A mí también. Ahora estoy dando esta charla y estoy en un ámbito positivo, es decir, es lo que quiero transmitirles, pero evidentemente que hay días que digo, esto no puede ser, ¿no? Pero en términos generales y en los últimos años, yo sí he aprendido eso. Lo que yo les decía, la bipolaridad es una oportunidad. Si me permiten, si no hay más preguntas, bueno, si las hay después, bienvenidas. Yo tengo todo el tiempo del mundo, pero si no quiero quitarles más tiempo. Les voy a decir algo rápidamente que me dijo un psiquiatra, muy interesante. Este psiquiatra me dijo, los que padecen el trastorno bipolar tienen un violín Stradivarius, ¿no? Estos violines muy finos, que son dificilísimos de tocar y que no cualquier violinista puede tocar, solamente en manos de expertos puede ser tocado uno de estos violines, ¿no?
y además hay muy pocos que quedan en el mundo, ¿no? Y si ustedes tienen este violín, es decir, ustedes tienen un instrumento que se les dio, si son religiosos, vamos a pensar que se les dio, no los dio Dios. Si no somos religiosos, si somos agnósticos o lo que sea, o budistas, pues de todas maneras es algo que se nos dio en esta vida. Bueno, entonces, no cualquiera puede tocar este violín. Y nosotros tenemos que entrenarnos y ser unos grandes violinistas para poderlo tocar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues convertirnos en esos grandes violinistas. Ahora, ese violín tiene las cualidades de que las cuerdas son muy frágiles y es decir, tú tocas una cuerda y suena, ¿no? ¿No? Y entonces puedes crear un caos ahí de ruidos, no música y no armonía. Pero cuando tú te conviertes en un gran violinista, entonces puedes tomar ese violín y puedes crear piezas maravillosas con él. Eso es lo que, y eso me lo dijo hace mucho tiempo y hasta ahora lo entiendo mejor, ¿no? Digo, perfecto, entonces yo tengo que ser la persona, el ser humano adecuado para poder manejar mi trastorno bipolar y que no me maneje el trastorno bipolar a mí. Yo me traté de suicidar hace 16 años más o menos y casi lo logro. Estuve 20 días en coma. Prácticamente era un caso perdido. A mí me habían dado ya por muerto una noche anterior y a la mañana siguiente empecé a respirar. Los médicos nunca se explicaron cómo. Yo estaba en una situación antes de esto de tanta desesperanza y estaba yo tan mal que yo tomé un insecticida que es para el ganado, para matar unos insectos que se llaman garrapatas, y yo tomé un largo trago de este insecticida y caí en coma. Y me desperté 30 días después. Y ahí fue como volver a vivir, ¿no? Ahí empecé a vivir otra vez mi vida. Y entonces pienso mucho en esto, ¿no? Yo no voy a caer en eso nunca más, porque no es justo ni para mí, ni para mi vida, ni para la gente que me quiere. No es justo hacerlo. No es justo y tampoco es necesario. Y porque además fue en un momento. Pero si yo aprendo a pasar esos momentos, nunca lo voy a hacer, ¿no? Tenemos que dejar esa idea totalmente fuera de nosotros, ¿no? La idea del suicidio, que es una idea que es como hay como unos opilotes, como aves carroñeras arriba de nuestra mente cuando estamos en una depresión muy profunda. No. Y entonces convertirnos en este violinista que sabe tocar estas cuerdas tan difíciles y en esta persona que se reconoce frágil, porque creo que somos frágiles, que somos muy vulnerables, pues vamos a cuidarnos, ¿no? Cuidarnos de la vulnerabilidad, cuidar nuestra fragilidad, mantenernos lejos de personas y situaciones que nos dañen o que nos vulneren o que nos fragilicen, ¿no? Eso es lo que yo creo. Por último, les quiero comentar, en mi caso, mi padre también es bipolar y en mi familia paterna hay mucha bipolaridad. Y entonces entendí que esto era algo genético y eso me ayudó a entender mejor a mi padre, por ejemplo, y ciertas formas de actuar de mi padre que yo siempre consideré incorrectas. Entonces, una vez que nos entendemos, nos perdonamos, porque esa es otra parte muy importante de esto, y es aprender a perdonarnos sobre todo lo que hacemos cuando estamos en manía o en depresión, como lo que yo hice, ¿no? Nos tenemos que aprender a perdonarnos y a querernos, ¿no? Es un camino y yo estoy también en esa ruta, por supuesto, no soy ningún gurú para hablar de esto, ¿no? Estamos juntos en esa ruta. Bueno, si hay más comentarios, preguntas, y si no, les doy las gracias por escuchar esta charla. Y bueno, también sepan que estoy aquí para lo que necesiten. Y aquí estaré, me voy a meter al grupo de WhatsApp porque no lo estoy. Pero estoy aquí también para que cuenten conmigo para lo que haga falta. Y Yo tengo la última pregunta, pero ¿Sí? es algo muy personal. Pues Claro, si por no supuesto. quieres contestar, lo entiendo perfectamente. Claro. Mi pregunta es, ¿cuándo te despertaste del coma? ¿Qué pensaste? ¿Cómo ha afectado esto tu vida? Fue algo muy, muy raro porque me sentía totalmente limpio. Fue algo rarísimo. Me sentía como claro, limpio, y yo no me acordaba de lo que había hecho. Yo lo supe como 15 días o un mes después. No tenía memoria. Fue algo muy raro.
Entonces los médicos y mi familia me dijeron que había tenido como tuve un neumotórax al beber este líquido. El neumotórax es cuando, bueno, tenemos una doctora aquí, ¿no? Pero mis pulmones estaban prácticamente inservibles. Y de pronto empezaron a funcionar, incluso empecé a sobrerespirar, no sé qué nombre tiene eso, pero... no, yo me... ¿Mm? Neumotórax es cuando se llena de aire, se rompe el pulmón y expulsa todo el aire y las capas que están alrededor de los pulmones se llenan de aire y eso te impide que el pulmón se expanda y no puedes respirar. Gracias, sí. Exactamente eso me pasó, pero de pronto, pues, se resolvió la situación y yo me sentía muy bien. Yo me sentía tranquilo, lleno de esperanza. Salí a la calle y me llamaban, no podía, como había bajado 35 kilos de peso, no podía sostener el cuello. Entonces me iban en un coche y iba con la cabeza hacia atrás. Y iba viendo los árboles y decía, qué maravilla es todo, ¿no? Y la luz tenía como otros tonos de colores. Me sentía maravilloso, la verdad. Pero ya después, cuando me enteré de lo que había hecho, pues ya empezó a llegar el estigma. Ya empezó a llegar ¿y qué pensarán los demás de mí? Y todo el mundo... yo allá en México tengo una enorme relación con una pequeña ciudad, un puerto, y todo el mundo se conoce allá. Aunque yo vivía en la Ciudad de México, iba mucho para allá y mi madre vivía allá. Y todo el pueblo sabe lo que yo hice, ¿no? Y es un pueblo donde, ¿sabe, no? Pueblo chico, infierno grande, dicen. Pero algo en mí me dijo, no me voy a dejar juzgar por los demás. Porque si yo me dejo juzgar por los demás, me voy a hacer muy chiquito. Y yo creo que nunca he permitido hacerme chiquito en ese sentido. Entonces, yo tuve esa situación, fue muy dura de vivir, nunca la he negado. Todo el que ha querido hablar de esa situación conmigo, lo he hecho. He tenido amigos cuyos hijos han intentado suicidarse y me han llamado para pedirme ayuda o consejo. Y entonces no ha sido un verdadero problema para mí. Qué buen ejemplo de resiliencia. Muchas gracias por compartir. Gracias, al contrario. Muchas gracias. Ok. Creo que ya no hay nada, ¿no? Si ya no hay ninguna pregunta o algún comentario o alguien que quiera compartir una experiencia. Decirte que muchas gracias. Muchas gracias de verdad por compartir tu experiencia, por lo que nos has dicho y eso, gracias, porque nos das esperanza de que sí se puede seguir adelante, de que sí se puede llevar una vida lo que uno considera normal y que es una condición, no es algo que nos defina, es una condición y ya está. Totalmente, gracias a ti, Andrea. Gracias. A ti. Comentar también que ha habido alguna participante que nos ha podido conectar y ha estado viéndolo a través del Meet y me ha transmitido que se ha sentido muy identificada porque también tiene un padre bipolar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo nuevamente. Gracias. Gracias a todas y a todos. Bueno, entonces seguiremos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias por esta charla positiva. Se viene bien de vez en cuando historias de superación positivas. Gracias, muchas gracias. Sigamos todos así, porque esto es de todos los días, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar todos los días. Pero, Gracias. Muchas gracias. gracias. Que tengan buena tarde, buen día. Por allá. Adiós. Igualmente, adiós. Adiós. Chao.